Saludos para todos. Para mí es un verdadero gusto acompañarles como ponente en este 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en homenaje al profesor Héctor Lucena, que varios de mis predecesores en el derecho de la palabra han destacado es un importante especialista en los estudios de las relaciones de trabajo en Venezuela y que ha escrito múltiples obras sobre este tema. Este gusto de estar hoy acá no solo se queda en el hecho de fungir como ponente, al lado del profesor, de forma virtual, Héctor Jaime Martínez, experto de muchos años en la materia del derecho laboral, sino por la tarea que me ha sido conferida de ser parte del comité organizador de esta 10ª entrega del Congreso, que se adaptó precisamente a uno de los acontecimientos a los que nos referiremos hoy, como es la era digital. Pues por primera vez este evento se extiende fuera de las fronteras de nuestro país. Pues gracias a las tecnologías de la comunicación, hoy estamos siendo vistos en varios países de este y otros continentes incluso. Y además, lleva a las oficinas y hogares de los venezolanos interesados en participar, que no se han podido trasladar físicamente a Barquisimeto debido a las circunstancias que atraviesa el país. Y desde luego permitió la participación de algunos de los más importantes laboralistas de Iberoamérica. Sin más preámbulo, paso a indicar los puntos que pretenden ser abordados en esta breve exposición. Y al respecto, queremos en primer lugar hacer referencia a algunos de los fenómenos que se presentan con las nuevas tecnologías en el trabajo relacionadas desde luego con el tiempo del trabajo y las ventajas y desventajas de estos avances digitales o las tecnologías de la información que han traído esta cuarta revolución industrial sobre la jornada laboral. Y en segundo lugar, quiero hacer una breve referencia al punto del tiempo de disponibilidad del trabajador con algunas acotaciones de criterios judiciales extranjeros y de nuestro país, para finalizar con unas breves conclusiones. Tal como indicó perfectamente mi predecesor en la palabra, el profesor Héctor Jaime Martínez, la jornada laboral desde siempre ha constituido uno de los principales temas de lucha y controversia en las relaciones laborales. Y esto es lógico, pues se trata de un elemento que determina el tiempo que pone a disposición una persona para trabajar, relacionado con un derecho humano fundamental como es la libertad, y con ello, con el libre albedrío de decidir qué hacer y cuándo hacer las cosas, e incluso dónde hacer esas cosas. Las nuevas tecnologías sin duda están contribuyendo a generar una nueva visión de la jornada de trabajo. Y esto ha generado a su vez ciertos fenómenos dentro de las organizaciones o centros de trabajo, entendidos estos últimos ya no como los típicos centros de trabajo caracterizados por un lugar físico. Entonces, el primer fenómeno que podemos observar al respecto es el de la flexibilidad horaria de los nuevos modelos organizativos. La flexibilización o flexibilidad horaria es un tema que ya se ha venido tocando y tratando jurídicamente hace muchos años, pero que toma especial relevancia en estos momentos con los avances tecnológicos. Desde luego, conseguimos doctrina de vieja data que trata el tema, como por ejemplo, Gregorio Tudela, en España en 1991, define los horarios flexibles como el conjunto de posibilidades ordenadoras del tiempo, de prestación diaria de trabajo, que puede comprender en un sentido amplio desde la pura y simple eliminación de las normas relativas a la puntualidad, con la consiguiente eliminación de las consecuencias jurídicas que del incumplimiento de aquellas derivaría, hasta la autoorganización del tiempo de trabajo diario por parte del propio trabajador, sin que ello obste la existencia de ciertos límites de tal capacidad. Esta flexibilización de horario en nuestro ordenamiento jurídico es aplicable por vía de lo dispuesto en el artículo 175, numeral 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en donde se establecen los horarios especiales o convenidos, e indica ese artículo que no estarán sometidos a los límites establecidos para la jornada diaria o semanal de trabajo
los horarios establecidos por convención colectiva entre patronos y trabajadores. Desde luego, para esto coloca unos límites la ley, estableciendo así que en estos casos los horarios no podrán excederse de los límites establecidos para la jornada diaria o semanal, con la condición de que la jornada diaria no exceda de 11 horas diarias de trabajo y que el total de horas trabajadas en un periodo de 8 semanas no exceda en promedio 40 horas por semana y que el trabajador disfrute de 2 días de descanso continuos y remunerados cada semana. De tal manera que, según nuestro ordenamiento jurídico acá en Venezuela, es posible que se establezcan horarios flexibles, pero con las limitaciones que les acabo de indicar. Víctor Fernández Requena, licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, con experiencia en gestión de recursos humanos, marketing relacional y personal branding, ha indicado algunas ventajas desde el punto de vista de la organización en cuanto a este tema de la flexibilización horaria, e indica que esta fórmula ayuda a una mejora del clima laboral, ya que aporta mayor libertad a los trabajadores, cediéndoles autonomía y capacidad de decisión en su forma de trabajar. Por consecuencia lógica, podemos entender que hay una mejora en el clima laboral que puede ayudar al trabajador a rendir de una manera más productiva y contribuye a un aumento de la creatividad y ergonomía en las tareas del puesto. Otra ventaja para la organización es la reducción del absentismo o ausentismo laboral, puesto que la flexibilidad horaria contribuye a una conciliación más pronunciada de la vida laboral y familiar. El trabajador obtiene unas mejores condiciones para, por ejemplo, no tener que ocupar jornadas laborales en solucionar temas personales. Por otra parte, podemos ver también como ventaja para el empleador no tener que pagar horas extra. En cuanto a las ventajas concretas para los trabajadores de una organización, está, como ya habíamos anunciado, el aumento de su autonomía, una conciliación más pronunciada de la vida laboral y familiar, una mayor facilidad para que estas personas puedan decidir la parte de su jornada que dedican a cada tarea, pudiendo enfocar sus esfuerzos en función de las necesidades de cada momento. Es decir, podrán elegir de forma autónoma el mejor momento para llevar a cabo las distintas acciones. Ello conlleva una mejora del rendimiento y un mayor desempeño diario. Desde luego, esta flexibilidad horaria también trae desventajas y pudiéramos indicar al respecto lo siguiente, que una sesgada aplicación de esta metodología puede provocar un mayor estrés laboral, desde luego, un descontrol en la organización, desde luego al disponer cada trabajador qué tareas va a hacer y en cuánto tiempo las va a hacer, sin atender a lo indicado por el patrono o sin que el patrono dé mayores instrucciones. Un efecto contraproducente en la conciliación de la vida familiar y laboral también. Desde luego, si no se maneja con cuidado la flexibilidad, más bien puede caer en abusos el trabajador a laborar más tiempo del que debe laborar. Esto se debe a que la incursión de las nuevas tecnologías influyen en que el trabajador, a pesar de no encontrarse en horas de trabajo efectivo, puede ser requerido para estar conectado, entre comillas, en cualquiera de los dos sentidos, si se encuentra dentro de las franjas horarias que la organización establezca. A su vez, si no se cuenta con un buen programa de medición de tiempos de trabajo, el descontrol para la organización en cuanto a medir las horas efectivas puede ser mayúsculo. Esto último ha llevado entonces al estudio en sociedades más avanzadas, especialmente en algunos países de Europa, a la creación de
un nuevo derecho para los trabajadores en cuanto al tiempo laboral se refiere, como es el derecho a la desconexión e incluso a la creación de normas y leyes, tal como lo señaló el profesor Héctor Jaime en su exposición. Y es que el tema de la desconexión es un fenómeno bien particular, pues incluso hace resistencia frente a la forma de pensar del hombre y de la mujer hoy en día con los aparatos tecnológicos, como es, por ejemplo, el caso de los celulares inteligentes, que son una pequeña ventana que puedes tener en tus manos y que te acompaña a todos lados, pero que te conecta de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, al mundo físico, familiar, personal, laboral, y que es solo el mismo hombre quien le puede poner límite a esa conexión. Hacía referencia a ello el profesor José Luis Ugarte de Chile en una ponencia sobre nuevas tecnologías en el trabajo y derechos fundamentales, que desarrolló en el Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, realizado en Santa Fe, Argentina, en noviembre del año pasado, indicando que la sociología contemporánea ha estudiado que existe una sensación de deseo irrefrenable, pulsional, en la persona que recibe mensajes con sus smartphones, por ejemplo, pues se ve tentado a contestar a la hora y en el lugar que sea, con lo cual indica entonces las posibilidades de ponerle un límite a eso son complejísimas, aún cuando uno hable del derecho a desconexión. Si el desconectado no se quiere desconectar, es muy poco lo que hay que hacer. Y esto trae otras consecuencias adversas para los trabajadores, pues además de las enfermedades físicas asociadas al uso continuo de las TIC, en los últimos años se ha observado un aumento de comportamientos psicológicos anormales asociados a la misma. Términos como tecnoansiedad están a la orden del día. Y expertos han indicado problemas emocionales o de comportamientos específicos, tales como, por ejemplo, la tecnodependencia. Y al respecto se pregunta, sales de tu trabajo y luego de estar 8 horas conectado a internet, llegas a tu casa y te vuelves a conectar. Pues puedes estar padeciendo de tecnodependencia. Esto no es un mal propiamente del ámbito laboral, pues suele desarrollarse en estos sectores, sobre todo si se trabaja en profesiones en las que se debe estar atento a los emails, cosa que está sucediendo en muchísimas de los puestos de trabajo. El síndrome de Burnout, que había hecho también referencia el profesor Héctor Jaime, conocido también como el síndrome del quemado, es un mal muy común en la actualidad causado por el estrés, las exigencias laborales actuales y las tecnologías. Este padecimiento es una respuesta prolongada de estrés que se manifiesta a través de fatiga crónica y una fuerte desmotivación. El efecto Google, una patología propia de las TICs, que afecta no solo nuestra memoria, sino también nuestro conocimiento. En el ámbito laboral se da muy frecuentemente, dado que ya no necesitamos saber cosas o recordarlas, solo basta con buscarlo en internet. El problema es cuando no disponemos de conexión, ya no contamos con las respuestas. Un segundo fenómeno al que podemos hacer referencia respecto a la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo y las nuevas tecnologías, es el control de las actividades del trabajador en el horario establecido por la empresa. En este caso, podemos decir que encontrándonos en el supuesto de un típico trabajo con jornada laboral común, 8 horas diarias de lunes a viernes, en donde el trabajador utiliza ciertas herramientas de trabajo suministradas por el patrono que están asociadas, desde luego, a nuevos avances tecnológicos, como es el caso del operador de equipos de computación conectados a Internet para hacer cualquier actividad que amerita conexión permanente a la web,
y el uso de diferentes programas y aplicaciones, o el caso del chofer de camión que posee un aparato de rastreo satelital que le permite al empleador controlar por dónde va y cuánto tiempo le toma el recorrido, y otros tantos puestos de trabajo parecidos, pueden generar ventajas y desventajas para ambas partes de la relación. ¿Qué ventaja pudiéramos asomar aquí? Para el empleador, esto permite un mayor control de las actividades realizadas por los empleados para determinar si específicamente están haciendo su trabajo dentro del horario de trabajo, bien sea determinando que no está accediendo a sitios web prohibidos o que no sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, con el uso de programas que detectan los sitios visitados y tiempo de conexión, o que no se ha desviado, que es el caso de los choferes que había comentado, de su ruta de entrega a la cual se encuentra destinado. Sobre esto les comento una anécdota de un profesor que está encargado del manejo de aulas virtuales de una universidad aquí en nuestra ciudad, y me indicó que allí en esa institución aplican o tienen un programa o aplicación que se llama Fortinet. Fortinet se encarga de detectar a qué páginas web ha entrado el trabajador durante su horario de trabajo. Y una vez que se verifica en el departamento correspondiente que entró a alguna página web prohibida, pues es llamada la atención del trabajador. Por otra parte, otra ventaja, para el trabajador se facilita el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, pueden surgir imponderables, como el caso de las fallas de conexión a Internet, que hacen que el trabajo se ralentice, con lo cual el trabajador no realiza el trabajo designado, lo que atiende a una desventaja para el patrón. Pero puede hacer que el trabajador tenga que ampliar su tiempo de trabajo o extender su jornada por aquello de que debe cumplir una tarea designada que le había sido conferida para un cierto tiempo, lo cual supone una desventaja para el trabajador y lo cual trae otras complicaciones como determinar si hubo o no horas extra y su pago. Desventajas para el trabajador. Este control del trabajador sobre cada paso que dé dentro de la empresa puede ser indicio para acoso laboral o traducirse en un acoso laboral con todas las consecuencias que ello implica. Además, puede verse afectada la intimidad y vida privada del trabajador dentro de la jornada laboral, que no deja de tenerla aunque se encuentre a disposición de un patrón. Un tercer fenómeno que trae las nuevas tecnologías relacionado con la jornada de trabajo es la formación de los trabajadores para la actualización en el uso de las TIC. El surgimiento de nuevas tecnologías, como bien sabemos, supone una actualización o una formación continua de los trabajadores para su correcto manejo, ya sea de aparatos electrónicos o de programas y aplicaciones que necesitan y requieren esos aparatos electrónicos. Y esto supone tiempo que debe invertir el trabajador. Ventajas respecto del tiempo de trabajo. Para el empleador puede suponer una ventaja para la organización, pues un trabajador preparado y actualizado hará un uso eficaz y eficiente de su tiempo de trabajo. Para el trabajador, supone que parte de su jornada laboral la está utilizando para formarse y actualizarse, lo cual no va solo en ventaja de esos conocimientos en favor de la empresa, sino en favor personal, pues ese conocimiento sirve tanto para el trabajo actual como para futuros trabajos o empleos y puede servir hasta para su vida personal y cotidiana.
Pero esto desde luego también trae unas desventajas y pudiéramos anunciar las siguientes. El tiempo de formación y actualización del trabajador forma parte de la jornada laboral, por lo que es un tiempo que no solo el patrono debe pagar como tiempo efectivamente elaborado, sino que no se está empleando para las labores propias de la empresa. Otra desventaja que para el trabajador supone, en muchos casos, un compromiso con la empresa, con la cual debe, de acuerdo a las condiciones preestablecidas, pagar o restituir con antigüedad. Es decir, no puede retirarse o renunciar a su puesto de trabajo hasta que no pase un lapso de tiempo que compense la inversión de tiempo, valga la redundancia, y de dinero del empleador, pues ningún empleador está en la disposición de invertir en un trabajador que va a dejar su puesto de trabajo apenas termine su formación o actualización. Entonces, podemos señalar como reflexiones de esta primera parte tocada. En la aplicación de la flexibilidad horaria, se deben establecer unas pautas previas muy sólidas y detalladas para que en un intento de mejora común no se acabe transformando en un gran problema para las partes de la relación laboral, en donde se deben respetar los tiempos de descanso del trabajador, diarios, semanales y anuales, por lo que en todo caso no debe excederse del número de horas laborales que permita como máximo el ordenamiento laboral. Como una segunda reflexión podemos indicar que los mecanismos de control de las actividades del trabajador producto de las nuevas tecnologías deben ser informadas a este antes del inicio de la relación de trabajo y durante esta relación de trabajo, cuando surjan cambios en tales controles por la incorporación de aparatos, por nuevos aparatos, por cambios de aparatos o de aplicaciones o programas. Como tercera reflexión podemos indicar que la actualización y formación del trabajador en el uso de herramientas tecnológicas se traduce en un uso efectivo del tiempo de trabajo, pues no hay nada que atrase más los procesos que un empleado al que todos sus compañeros le deben estar explicando cómo hacer su actividad por poseer limitaciones tecnológicas o ser un tecno o info excluido, por ejemplo. Vamos con el segundo tema que les había anunciado al principio, sobre el tiempo de disponibilidad del trabajador. Como bien sabemos, la creación de los teléfonos celulares o móviles permite que las personas puedan estar conectadas en cualquier momento y lugar, solo con marcar unas teclas. Esto a su vez ha generado la posibilidad que un empleado pueda estar a disponibilidad de su patrono ante cualquier eventualidad. No solo encerrado en su casa esperando esa llamada del patrono, sino desde cualquier sitio, realizando cualquier actividad personal o familiar, lo cual trae la duda también sobre la remuneración de este tiempo de disponibilidad. La disponibilidad horaria es el periodo de tiempo fuera del horario habitual de trabajo en que el personal, mediante acuerdo o convenio colectivo, ha de estar permanentemente localizable. Tanto el tiempo de respuesta a la llamada como la contabilización en días en función de la necesidad del servicio debería definirse por escrito. Entonces, la gran pregunta es con respecto a la disponibilidad horaria o el tiempo de disponibilidad de los trabajadores, es si esto debe ser remunerado, si esto es efectivamente jornada laboral y por ende debe ser remunerado. Entonces, paso a señalar algunos tips o digamos algunos criterios que ha sostenido la jurisprudencia extranjera, principalmente la europea,
sobre este tema. Por ejemplo, en el caso de las guardias médicas con presencia física en el lugar de trabajo, se ha considerado que tales periodos de atención continuada deben ser considerados tiempo de trabajo efectivo, al cumplirse los requisitos de estar en el centro de trabajo y a disposición del empleador. Así, el tribunal se limitó a señalar que la obligación de los médicos de estar presente en el lugar de trabajo para atender posibles urgencias puede equipararse al ejercicio efectivo de sus funciones. Es decir, considera que la disponibilidad de los médicos en el lugar de trabajo es un aspecto más de sus funciones habituales y por tanto equivale a estar en el ejercicio efectivo de las mismas. En otro punto, otro tópico de esto, en cuanto al tiempo de atención continuada en régimen de localización, sin presencia en el centro de trabajo, es decir, estar a disponibilidad por teléfono, ha indicado jurisprudencia que el tiempo de atención continuada, no de presencia en el centro de trabajo, no puede ser considerado tiempo de trabajo efectivo. En cuanto a los periodos en los que el trabajador permanece a disposición del empresario fuera del lugar de trabajo o lo que se llaman guardias pasivas, se ha indicado que el trabajador que tenga que dedicarse a sus intereses personales y sociales en relación al tiempo de reacción a la llamada del empresario para considerar las guardias domiciliarias como tiempo de trabajo o no, en el caso planteado, la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de 8 minutos, limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a sus intereses personales y sociales. Para Luxemburgo, los periodos en los que el trabajador permanece a disposición del empresario, pero fuera del lugar de trabajo, no pueden ser considerados como tiempo de trabajo efectivo de forma genérica. En el derecho comunitario, en Europa, rige una concepción binaria del tiempo de trabajo, en virtud de la cual solo cabe distinguir entre el trabajo efectivo que se realiza en el lugar de trabajo y supone estar a disposición del empresario, y el tiempo de descanso que se define por exclusión como el tiempo en el que el trabajador no se encuentra en el lugar de trabajo a disposición del empresario. En Venezuela existió un caso donde se planteó esta duda en cuanto a la remuneración de los pilotos de aeronaves sometidos a tiempo de disponibilidad atenuada, en los que el piloto puede estar en su casa o atendiendo sus intereses personales, pero atento a una llamada del patrón, lo cual no está, desde luego, resuelto por las leyes nacionales y quizás no sea posible encontrar su solución en normas internacionales del trabajo. Pero por una decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el cual consideró que los pilotos de una empresa petrolera no tenían derecho al pago de horas extraordinarias por el tiempo de pernota, pues que a juicio del referido juzgado, durante este tiempo los demandantes no tienen que estar a la espera o disponibles cuando el patrono los requiriese, como lo sería el caso de un policía o de un bombero, por ejemplo. En este caso, los actores, es decir, los demandantes, no comprobaron que tenían algún grado de restricción en cuanto a su libertad de movimiento después de su labor ordinaria, que les impedía realizar su descanso habitual y que los obligaba a permanecer al servicio del patrón. Este criterio fue posteriormente adoptado por la Sala de Casación Social al sostener que durante el tiempo de disponibilidad
no hay prestación efectiva de servicios. El mismo no se remunera, salvo por acuerdo entre el patrono y los trabajadores o por uso o práctica del empleador, por lo que solo podría exigirse cualquier remuneración en caso de disponibilidad restringida. Esto es, cuando se requiere al trabajador que sea ubicable en el lugar de trabajo. Entonces, como se puede observar, este criterio del Tribunal Supremo va de alguna manera en sintonía o muy parecido a los criterios que les había comentado, dictado en varios órganos jurisdiccionales en Europa. Como conclusión de todo esto, es indudable que la jornada laboral en los diferentes ordenamientos jurídicos debe irse adaptando a las nuevas formas de prestar servicios personales, producto de la introducción de nuevas tecnologías. Por lo que comparto totalmente lo indicado por el profesor Héctor Jaime. Y más que hablar de jornada, debemos hablar de tiempo de trabajo. Por lo que el tema a verificar es el uso adecuado del tiempo del trabajador y que con ello se le garantice tiempo de descanso, tiempo libre y de esparcimiento, tiempo para llevar su vida familiar. Por lo que seguramente será cada vez más común ver trabajadores que pongan a disposición su tiempo de acuerdo a una actividad o tarea específica solicitada por el patrono y no poner a disposición su tiempo solo para cumplir una jornada, aunque ésta esté vacía de actividad, lo que traerá como consecuencia que cada vez sea más común establecer remuneraciones o salarios por actividad efectiva que por atención al tiempo, pues más valor tiene el trabajo efectivamente realizado que contribuya con los fines empresariales. Muchísimas gracias por su atención.